noche fría, silenciosa, sin estrellas. 3 camionetas negras se detuvieron frente a una pizzería devastada por el tiempo. El letrero oxidado apenas dejaba leer su viejo nombre, los vidrios estaban rotos, las paredes quemadas y las puertas colgaban como si hubieran sido arrancadas por una criatura desesperada. Los hombres descendieron, todos armados, todos nerviosos. Encendieron sus lámparas tácticas y entraron. Dentro, el olor a humedad, óxido y muerte parecía haber estado atrapado por décadas. Las mesas volcadas, los pósters infantiles rasgados, las luces colgando como sogues, y al centro del comedor, entre montones de cables y metal retorcido, Carney, o lo que quedaba de él, no era un cuerpo, no era un animatrónico completo, era una amalgama rota, casi gelatinosa, como si su esencia no hubiera pertenecido del todo a este mundo. Los hombres retrocedieron al verlo, incluso destruido. Algo en esa cosa generaba un miedo primitivo. Señor, hemos confirmado la estructura. Es él, anunció uno de los escoltas por radio. Las puertas crujieron, y entonces apareció Lewis. Caminaba con dificultad, apoyado en un bastón metálico. Su cabello era completamente blanco, su barba larga y enmarañada. El peso de los años, de los secretos, de los universos rotos, se veía en cada paso que daba, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, peligrosos. Observó la escena con una mezcla de horror y fascinación. ¿El núcleo sigue activo?, preguntó sin levantar la voz. Negativo, señor. Está muerto, o lo que sea que era, respondió un guardia. Lewis suspiró. Entonces busquen. Algo más tuvo que haber sobrevivido. Los escoltas avanzaron hacia los pasillos interiores, revisando a punta de luz y armas, hasta que uno de ellos se detuvo en seco. Lewis, aquí hay algo. Alumbraron detrás del escenario principal, donde antes habría actores, risas y pastel. Ahora solo había tablas podridas y polvo, y un cuerpo moribundo. Lewis se acercó lentamente, su respiración se agitó, pero no por miedo, por reconocimiento. El cuerpo estaba completamente destrozado, la cara desfigurada y cubierta de sangre seca. Un ojo faltaba, el otro, abierto pero sin vida. Las cicatrices eran profundas, antiguas, y había una perforación enorme en el pecho, como si algo lo hubiera atravesado por completo. Lewis cayó de rodillas frente a él, casi sin darse cuenta. No, susurró con un temblor que nadie había escuchado en él en años. No puede ser. La linterna de un guardia iluminó el rostro destruido, y Lewis lo dijo: es Jaden Colbrun. Los hombres se miraron entre sí, tensos. ¿Quiere que lo movamos, señor?, preguntó uno. Lewis apretó los dientes. Llévenlo. Y también quiero los restos de Carney. Todo. No dejen nada. Cada tornillo, cada fragmento, cada gota. Los guardias se apresuraron. El cuerpo y los restos se subieron a las camionetas con extrema precaución. Lewis permaneció un momento en silencio frente al escenario, mirando el sitio donde Jaden había caído. Tú eras la clave, murmuró. Lo sé, y si quedas un hilo de vida en ti, lo voy a encontrar. Te voy a reconstruir. Y esta vez no fallaré. Su mirada se endureció. El proyecto no terminó. Solo estaba dormido. Las puertas se cerraron. Las luces se apagaron. La puerta de la camioneta se abrió con un chirrido seco, como si incluso el metal quisiera evitar lo que venía. Bajamos al interior de un estacionamiento subterráneo tan ancho que el eco parecía tardar segundos en regresar. No había colores, no había señales, solo gris. Un gris tan profundo que parecía devorar las sombras. Los guardias se movían rápido, tensos, cargando dos cosas que jamás debían estar juntas: un cuerpo moribundo y un monstruo muerto. A Jaden lo llevaban cubierto. A Carney no se podía cubrir, ni aunque lo intentaran. Los restos dejaban un rastro oscuro en el suelo, como si el tiempo mismo se estuviera derramando. Lewis caminaba detrás de todos, apoyado en su bastón metálico. Cada paso era un golpe firme,
casi doloroso, como si el piso no mereciera tocarlo. Tap, tap, tap. No dijo nada. No le temblaba la voz ni las manos, pero sus ojos, ese brillo, ese reconocimiento silencioso, era peor que cualquier palabra. Las puertas metálicas del fondo se abrieron hacia abajo, como una boca colosal tragándonos a todos. Y entonces descendimos. Una plataforma vibró bajo nuestros pies mientras bajábamos varios niveles. Las luces parpadeaban en tonos rojos y blancos, como si todo el lugar estuviera respirando, cansado, enfermo. Cuando llegamos al último nivel, un letrero nos recibió: Sector 0, personal autorizado únicamente. Las paredes eran negras, pero no pintura, un material extraño, opaco, como si absorbiera la luz. El aire era frío, mecánico, con ese olor a hospitales viejos mezclado con metal quemado. Los guardias llevaron el cuerpo de Yaden directamente a una mesa de acero quirúrgico. Lo colocaron con una suavidad que no combinaba con el horror que traían en los ojos. Yo hubiera querido mirar a otro lado, pero no pude. Su rostro estaba, Dios. No era el Yaden que yo recordaba. Ese chico brillante, ingeniero, genio, líder. Era un cascarón, roto, seco, sin un ojo, con un agujero en el pecho que parecía haber sido hecho por una mano divina o un demonio paciente. A su lado, los técnicos activaron un contenedor cilíndrico donde depositaron los restos de Carney. El líquido oscuro empezó a moverse de inmediato, como si reconociera el metal, como si lo llamara. Un técnico habló, con la voz tensa: procedemos con la extracción del núcleo. El silencio fue inmediato. Las pinzas se hundieron en la masa gelatinosa del pecho del animatrónico. Hubo un ruido húmedo, desagradable, como si estuvieran arrancando algo vivo. Y entonces apareció una gema roja, brillante, pulsante, como un corazón detenido que todavía intentaba recordar que alguna vez latió. Lewis se acercó. Su respiración cambió, muy poco, pero lo suficiente. No puede ser, susurró casi para él mismo. Tomó la gema entre sus dedos. La luz roja se reflejó en sus ojos viejos, como si lo estuviera rejuveneciendo por dentro. La misma energía, murmuró. La misma anomalía, los mismos fragmentos. De entonces, no dijo dimensiones, no dijo brechas, pero lo estaba pensando. Lo conozco demasiado. Le entregó la gema a un técnico. Instálela, ordenó. Quiero que esta vez no dependa de nada humano. Y ahí empezó la reconstrucción. Los técnicos rodearon el cuerpo de Yaden. Las luces cambiaron a un tono blanco clínico, casi cruel. Dos sierras mecánicas se activaron al mismo tiempo, vibrando en el aire como insectos enormes. Le abrieron lo que quedaba del pecho, retiraron huesos rotos, cortaron carne muerta, instalaron una estructura metálica que encajaba en lugar del esternón, extendiéndose hacia las costillas. El sonido era una mezcla de húmedo y mecánico. No era humano, no era máquina, era algo nuevo. Cables brillantes se conectaron a nervios que nunca debieron seguir ahí. La piel desgarrada fue reemplazada por placas negras con textura de fibra viva. Las manos, destrozadas, fueron reforzadas con un exoesqueleto oscuro, elegante y aterrador. El técnico que trabajaba en la cabeza levantó lo que quedaba del rostro. «Quiten el ojo», ordenó Lewis. Uno de los hombres tragó saliva, pero obedeció. El nervio fue cortado con un chasquido. La sangre oscura cayó sobre la mesa. Lewis entregó la gema roja. «Aquí», dijo, tocándose su propio ojo. «Que lo vea todo». La montaron en un soporte robótico del tamaño de un puño. Chispas rojas saltaron al conectarla al cráneo. La mesa vibró. Y entonces, el ojo nuevo se encendió. Una luz roja, profunda, que no parecía artificial, que no parecía de este mundo. Los técnicos retrocedieron un paso sin querer. Lewis no. Él sonrió. «Yo siempre supe que volverías», Yaden susurró. «Solo necesitabas una mejora». Luego volteó hacia el tanque donde los restos de Carney se descomponían, analizándose solos, como si el metal estuviera recordando su propia forma. «Y tú», dijo, casi con cariño, «tú serás la otra mitad». La sala tembló ligeramente, cables vibraron. El corazón mecánico de Yaden emitió un pulso sordo. Tam, tam, tam. No era vida, era algo peor. Lewis apoyó su mano en el hombro metálico y frío del cuerpo reconstruido. «Mi arma perfecta», murmuró. Por fin, la luz roja del ojo se abrió un poco más, como si lo escuchara, como si respondiera. El olor a desinfectante ya no me molestaba. Supongo que 2 meses viviendo rodeado de paredes blancas y cortinas verdes vuelven todo normal. O quizá era yo quien ya no sabía distinguir entre la calma y el vacío. El monitor seguía marcando mi ritmo, lento, cansado. A veces me quedaba mirando las luces del techo,
como si allá arriba hubiera una respuesta que yo no podía ver. 2 meses. 2 meses desde la noche en que todo se rompió. Mis costillas todavía dolían. Mi mano derecha temblaba cuando intentaba levantar un vaso. Los médicos repetían que solo era cuestión de tiempo, pero en sus ojos se notaba otra cosa. No sabían cómo seguía vivo. Cuando la puerta se abrió, la luz del pasillo entró como un golpe cálido. ¿Interrumpimos?, preguntó una voz que reconocería en cualquier parte. Tefi. Me incorporé un poco, y ella entró con esa energía que siempre termina llenando cualquier cuarto, incluso uno tan muerto como el mío. Sans, dijo, dejando la bolsa que cargaba al pie de la cama. No me dejó responder. Se inclinó, me rodeó con los brazos y me apretó con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera si no me sostenía. Su beso en la mejilla fue cálido, familiar, y duele decirlo, pero casi me rompe. Mousche entró detrás de ella, más tranquilo, más contenido, pero con esa mirada de hermano mayor que solo te da alguien que ha visto demasiado. «Hey, bro», murmuró, tocando mi hombro con cuidado. Yo sonreí, o traté de hacerlo. «Qué bueno verlos», susurré, y de inmediato sentí esa presión en el pecho, no física, emocional. Los miré a ambos, intentando ver algo en sus caras. Algo que no me dijeran. «¿La empresa?», pregunté, tragando saliva. ¿Volvió a flote después de todo? Hubo un segundo de silencio. Ese segundo en el que dos personas deciden si te dicen la verdad o la versión suave. Tefi tomó mi mano. Sí, aseguró. Sans. La pizzería volvió a ser un éxito. La gente regresó. Las familias, los niños, todos. La Bunny volvió a brillar. Mi pecho se aflojó un poco, no mucho, solo lo suficiente para respirar. Mousche sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Noté. Él sabía que yo lo notaría. ¿Qué pasa?, pregunté, sin rodeos. Mousche inhaló profundo antes de hablar. Fuimos al local de Will. Fue como si una aguja helada me atravesara la espalda. Ese lugar, el lugar donde todo terminó, donde Jaden cayó, donde Carney, ¿por qué?, musité, intentando que mi voz no temblara. Teníamos que asegurarnos, respondió Mousche. Era necesario. Sans. Tefi bajó la mirada y jugueteó con la manga de su sudadera. Mousche continuó. Cuando llegamos al sótano, no encontramos nada. Mi respiración se detuvo. ¿Cómo que, nada?, pregunté. Mousche negó lentamente. No hay rastro de Jaden, ni de Carney, ni del cuerpo, ni de piezas, ni cables, ni sangre, nada. El silencio cayó sobre la habitación como un manto pesado. Yo sentí un frío que no venía del aire acondicionado, un frío que venía desde dentro, desde un lugar que aún no estaba listo para despertar, porque yo había soñado. Cuando estuve en coma, soñé con voces, con un pasillo oscuro, con una luz roja observándome, y con alguien, algo, murmurando mi nombre. Pensé que era mi cerebro intentando sobrevivir, pero Mousche seguía hablando. Sans, el lugar estaba limpio, demasiado limpio, como si alguien hubiera trabajado días enteros borrando cada rastro, o como si nunca hubiera pasado nada. Terminé por él, con la garganta seca. Los dos me miraron. Tefi frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Y en ese momento lo supe con una certeza que me cortó la respiración. Lo que había visto en mis sueños, no eran sueños. La voz, la luz roja, la sensación de no estar solo, todo fue real. No había muerto, pero tampoco estaba vivo del todo. Jaden, Carney. La noche del accidente no había terminado, solo estaba esperando. Mi pulso se aceleró, y el monitor comenzó a pitar. Mousche dio un paso adelante. Sans, ¿qué pasa? ¿Qué estás recordando? Cerré los ojos, y vi el rojo, ese rojo. Abrí la boca para responder, pero las palabras no salieron, porque por primera vez, desde esa noche, no estaba seguro de querer la respuesta. El mundo volvió en pedazos, no como un despertar real, no como cuando abres los ojos después de dormir, sino como si la realidad estuviera siendo descargada, byte por byte, como si alguien reconstruyera mi conciencia desde un archivo corrompido. Primero escuché un pitido lejano, después un zumbido eléctrico, y luego, mi propia respiración. Pero no era normal, sonaba mecánica, irregular, como si un motor oxidado intentara imitar un pecho humano. Abrí los ojos. El techo estaba lleno de cables, tubos gruesos, luces quirúrgicas, todo blanco, todo frío, todo desconocido. Intenté mover la mano. Un chasquido metálico me respondió. Mi mano, no era mi mano. Cuquet. Mi voz salió como un eco distorsionado, como si pasara por un modulador. Me incorporé con torpeza, sintiendo el peso de algo que no era mío. Había una camilla metálica debajo de mí,
manchada de fluidos que no sabía si eran aceite o sangre. Mis piernas temblaban al ponerme de pie. Un dolor extraño, eléctrico, subió por mi columna. Y entonces lo vi, un espejo grande, inclinado contra una pared, parcialmente cubierto por una sábana. No quería mirarlo, no quería confirmar lo que ya tenía, pero algo dentro de mí, curiosidad, horror, instinto, me obligó. Me acerqué paso a paso. Cada paso sonaba clank, clank, clank contra el suelo. Respiré hondo, o al menos imité hacerlo. Con una mano temblorosa levanté la sábana. Mi reflejo me devolvió una mirada que no era humana. Mitad de mi rostro seguía siendo yo, piel pálida, ojeras, cicatrices. El ojo izquierdo humano, temblando, casi al borde del llanto. La otra mitad era una máscara de acero, placas metálicas encajadas en lugar de músculo, cables rojos recorriendo la mejilla, un ojo robótico brillante, un punto rojo idéntico al tono de las gemas interdimensionales. El ojo no parpadeaba, no respiraba, no se movía, solo me observaba, desde dentro de mí. No, no, no. ¿Qué hicieron conmigo? Susurré. Intenté apartarme, pero mi reflejo me seguía, implacable, ajeno. El horror me golpeó en la garganta. Mi pecho se empezó a agitar sin control. La mitad robótica emitió un zumbido al detectar mi pulso acelerado. Sentí un hormigueo en el brazo derecho. Mi brazo metálico. Aléjate, grité. El puño salió disparado sin que yo lo ordenara, como si algo más hubiera reaccionado por instinto. El espejo explotó en pedazos, estrellándose contra el suelo en una lluvia de cristales. Mis manos, ambas, temblaban. No sabía si estaba vivo, o si solo era una réplica de mí mismo. Fascinante. La voz retumbó en la sala, grave, lenta, como el eco de un hombre cansado, pero satisfecho. Giré bruscamente. Un anciano caminaba hacia mí, apoyado en un bastón metálico. Cabello blanco, barba larga, ojos hundidos. Pero la mirada era afilada, despierta, calculadora. Rió suavemente. No te asustes, Jaden. Aunque claro, es normal sentirse así. Has vuelto a nacer. ¿Quién eres? Pregunté entre jadeos. El anciano inclinó la cabeza. Puedes llamarme Lewis. Lewis Morgan. Un viejo amigo de tu padre. Mis labios temblaron. ¿Mi padre? No, no puede ser. Mi padre yo lo maté hace tiempo. Nunca te mencionó. Lewis sonrió de una forma que no me gustó. Oh, te mencionó más de lo que crees. Él y yo trabajamos juntos en cosas que tú jamás habrías entendido antes. Mientes, escupí. Sí, abrió lentamente un pequeño maletín. Entonces observa. Sacó una fotografía antigua, amarillenta. En ella, mi padre estaba abrazando a un joven Lewis, ambos frente a una máquina gigantesca llena de tubos rojos. Mi estómago se hundió como una piedra. ¿Ves, Jaden? Susurró Lewis. Tu padre y yo fuimos pioneros del proyecto que corre por tus venas. Mi garganta se cerró. ¿Qué quieres de mí? Lewis apoyó su mano en mi hombro metálico. Su toque era frío, vacío. Quiero mostrarte quién eres realmente. Me dirigió hacia una puerta reforzada con varios candados electrónicos. La abrió con su bastón, que tenía integrado un lector biométrico. La sala detrás no parecía un laboratorio, parecía una cripta, oscura, saturada de cables, con vitrines de cristal, cada una conteniendo piezas mecánicas que parecían restos de animales. Y en el centro, la cabeza destrozada de Carney, la mandíbula desencajada, un ojo colgando por un cable, la estructura metálica cubierta de sangre seca y manchas negras, y en medio de su frente, una pequeña cavidad vacía donde antes estuvo la gema. No, susurré, retrocediendo. No puede ser. Carney, yo lo vi morir. Yo vi cómo explotaba. Mi respiración se volvió errática. Lewis, sin embargo, parecía encantado. Felicitaciones, Jaden. Sonrió. Tú trajiste de regreso algo que yo creí perdido para siempre. Un proyecto que tu padre no pudo completar. Lo miré con horror. ¿Qué proyecto? Lewis chasqueó los dedos y unas luces holográficas se encendieron en el aire frente a nosotros. Y ahí estaba, Carney. Era gigantesco, el conejo de más de 6 metros, con una estructura oscura, bestial, brazos reforzados con placas, dientes capaces de triturar acero, y 6 gemas rojas latiendo como corazones. Yo di un paso atrás. Tu padre soñó todo esto, Jaden. Lewis habló despacio, como si pronunciara una profecía. Lo soñó noche tras noche, los mundos, las criaturas, las gemas, tu destino. Me quedé helado. ¿Destino? Lewis levantó la cabeza de Carney con ambas manos, mirándola como si fuera una reliquia sagrada. Sí, cumplirás la profecía que tu padre dejó incompleta.
¿Qué profecía? Esa, dijo mientras la cabeza mecánica soltaba un destello rojo. La que abre puertas entre dimensiones. La que solo un Cole Brunt puede activar. Mi ojo humano se abrió más de lo que podía. Mi ojo robótico se encendió, rojo, respondiendo a las gemas. Lewis rió suave. Y ahora, con tus nuevas mejoras, eres capaz de cosas que ningún humano lograría. ¿Qué quieres que haga? Lewis extendió la mano hacia el holograma del monstruoso conejo. Mi nuevo proyecto. Un ejemplar superior al modelo original. Más rápido, más violento, más impredecible. Un arma viviente. Apagó el holograma. Y entonces lo dijo, estoy listo para crear al sucesor de Carney. Se acercó a mí, susurrando directamente en mi oído metálico. El proyecto, amalgamiento. El verdadero terror. El futuro de todo lo que tu padre imaginó. Carnicho. El nombre me atravesó como un puñal. Yo no estaba vivo. Yo era solo la primera pieza de un plan oscuro. Un plan que ya había consumido la vida de mi padre. Y ahora venía por la mía. El laboratorio subterráneo respiraba como un animal vivo. Cada máquina expulsaba vapor caliente, los tubos pulsaban como arterias, las luces rojizas iluminaban el metal viejo con un brillo enfermizo. El aire olía a óxido, grasa industrial y algo más orgánico, algo casi animal. Yaden observaba en silencio, con el cuerpo rígido, aún sin aceptar su nueva condición. Sus manos tenían articulaciones de metal negro, sus venas parecían pequeños hilos de luz morada. Su sombra ya no tenía forma humana. Pero nada de eso se comparaba con lo que tenía frente a él. La cabeza destrozada de Carney, reposando en una mesa fría, con cables insertados en la mandíbula rota y en la cuenca del ojo que faltaba. Era grotesco verlo así, inmóvil, colosal incluso en pedazos, con esa fragmentada sonrisa vacía. Lewis caminaba alrededor como un cirujano obsesivo. ¿Sabes qué es lo que realmente te trajo aquí, Yaden?, preguntó sin mirarlo. No, murmuró Yaden, con voz metálica, rota. No sé ni por qué sigo vivo. Lewis soltó una risa lenta, profunda. Estás vivo por esto. Puso la mano sobre la frente resquebrajada de la cabeza de Carney. El metal se abrió, como pétalos mecánicos obligados por una fuerza invisible. Una gema roja, del tamaño de un corazón pequeño, palpitaba dentro. Yaden sintió un tirón brutal en el pecho, como si esa gema estuviera conectada directamente a él. Un latido, después dos. Después el laboratorio entero pareció vibrar. La semilla roja, susurró Lewis, con devoción enfermiza. Tu padre la vio antes que nadie. Él soñó con ella, la dibujó y finalmente la encontró. Esta gema no es solo energía, no es solo tecnología, es vida, pero una vida que no pertenece a este mundo. Yaden retrocedió. Lewis tomó un par de guantes industriales, activó un campo electromagnético a su lado, y sin más, introdujo sus herramientas en la frente de Carney. El sonido fue crudo, un crujido, como huesos desgarrándose. La gema se resistía, vibraba, latía, emitía un pitido agudo como un grito. ¿No quieres salir?, dijo Yaden, temblando. Por supuesto que no, respondió Lewis, sin detenerse. Es su corazón, con un tirón violento. Crack. La gema roja salió expulsada con un latido final que apagó todas las luces del laboratorio por 3 segundos. Yaden gritó por instinto. La oscuridad fue absoluta, y en ella, la gema iluminaba el rostro de Lewis con un rojo sanguíneo. Hermosa, ¿verdad?, murmuró. La sangre fría de un monstruo perfecto. Las luces volvió a encenderse cuando Lewis la colocó sobre una plataforma circular de metal negro. Automáticamente, varias placas comenzaron a cerrarse alrededor de ella. Procedan, ordenó Lewis. De una puerta lateral entraron 3 guardias, vestidos con armaduras negras que parecían vivas. Las placas del traje se movían, expandiéndose y contrayéndose como si respiraran. Pequeños filamentos plateados reptaban alrededor de su cuello y mandíbula, como raíces que se aferraban a su piel. Yaden sintió un escalofrío. No eran simples guardias, no eran humanos del todo. ¿Qué son ellos?, preguntó. Prototipos simbióticos, respondió Lewis, orgulloso. Nanotecnología tomada de un proyecto militar. Cuerpos mejorados que pueden vincularse con cualquier sistema mecánico si saben cómo usarlos. Los guardias se acercaron a la mesa donde yacía la cabeza de Carney. Uno de ellos abrió un compartimento en su brazo. Un enjambre de nanobots salió como polvo plateado que vibraba en el aire. Los nanobots cayeron sobre la parte lateral de la cabeza del animatrónico y empezaron a tejer como gusanos metálicos. Se deslizaron entre las grietas, soldando, reconstruyendo, formando una placa nueva. Era repulsivo verlo, como si un organismo vivo estuviera sanando una herida mecánica.
Están reparándolo, susurró Jaden, aterrado. No, no solo eso, corrigió Lewis. Lo están haciendo compatible. La plataforma de la gema encendió una luz blanca intensa. Unas escaneó la gema de arriba hacia abajo. El laboratorio tembló. Los filamentos nanotecnológicos reaccionaron al escaneo, extendiéndose hacia la cabeza de Carney como tentáculos curiosos. Lewis sonrió. Mira, ahí está, el vínculo. La gema comenzó a emitir pulsos, sincronizados con los nanobots. Un latido rojo, un latido plateado, rojo, plateado, rojo, plateado, y luego, un clac enorme resonó en la sala. Las luces se oscurecieron. Uno de los monitores mostró una lectura nueva, compatibilidad alcanzada, 97%, protocolo biomecánico activado. La cabeza de Carney se movió, muy poco, pero suficiente para que Jaden se helara. Un espasmo, un tirón mandibular, un sonido gutural escapando de su garganta mecánica, como si quisiera volver a respirar. No, no puede ser, susurró Jaden. Lewis se acercó y puso la mano sobre la cabeza revivida. Oh, va a ser mucho más que eso, susurró con una sonrisa torcida. Esta gema, este corazón, es el primer paso. Miró a Jaden directamente a los ojos. Lo que vamos a crear con esto será una criatura que ni tu padre consiguió lograr. Una mezcla perfecta, una simbiosis absoluta. Apretó un botón en su consola. La gema latió más fuerte. Bienvenido, dijo Lewis con voz grave. Al inicio del proyecto amalgamiento la cabeza de Carney abrió el ojo restante, rojo, vivo, hambriento. Y Jaden dio un paso atrás, sintiendo que el verdadero terror apenas estaba empezando. El aire que golpeó el rostro de Sanks al salir del hospital era frío, más de lo que recordaba. El sol estaba alto, pero todo se sentía apagado, como si el mundo hubiera seguido su ritmo sin él, como si él fuera una sombra desajustada después de demasiadas noches atrapado en un mismo sueño. Lo primero que buscó fue su ropa nueva. No encontró nada. Solo había una bolsa plástica sobre la silla. Sanks la abrió con un mal presentimiento. Ahí estaban sus jeans rasgados, la camiseta manchada, la sudadera con un desgarrón en el hombro, ropa marcada por sangre, por polvo, por la noche donde todo había terminado. La noche donde Carney había rugido como un monstruo de otro mundo. La noche donde Jaden había muerto con el pecho aplastado. La noche donde el mundo de Sanks colapsó. Un escalofrío le recorrió la espalda al sostener la playera. No, murmuró, sintiendo como su respiración se aceleraba. No quiero volver a esto, pero no había nada más. Así que se vistió. Sintió el peso de la tela sucia, rígida. Sintió en la piel el recuerdo de un dolor que aún no había sanado. Cuando terminó, tocó su pecho. El mismo que sintió romperse cuando Jaden cayó. El mismo que dolió cuando Carney rugió su último grito. El mismo que aún ardía con culpa. Mouche lo esperaba afuera, apoyado en su camioneta. Bro, dijo con una sonrisa cansada. Por fin te dan de alta. Sanks trató de sonreír. No pudo. Mouche lo notó, pero no dijo nada. Solo le abrió la puerta. Vamos al local, anunció. El camino fue silencioso. Sanks miró por la ventana, viendo edificios borrosos pasar como memorias que no quería recordar. Cada vibración del motor lo hacía pensar en los gritos, en el crujir del metal, en ese último sonido cuando el pecho de Jaden había cedido. Un parpadeo, un ruido en su mente, un flash violento. Carney en modo amalgama, el ojo rojo, el brazo gigante levantándose, la presión aplastando el tórax de Jaden, el chasquido, el silencio. Sanks apretó los dientes, su garganta quemó. «Ey», dijo Mouche de repente, tocándole el hombro. «Respira, ya pasó, ya no está. Ya nada de eso puede volver». Pero Sanks no estaba tan seguro. Llegaron a Bunny Party Rock. El local seguía igual, colorido, vivo, lleno de música infantil. El letrero brillaba, la fachada estaba recién pintada, y desde afuera se escuchaban risas. El contraste con su memoria era brutal. Sanks bajó de la camioneta con las piernas temblando. Dar un solo paso hacia ese lugar se sentía como caminar dentro de un fantasma. «Tranquilo», susurró Mouche. «No tienes que entrar si no quieres». Pero Sanks sí quería, lo necesitaba. Empujó las puertas. Un golpe de luz, colores brillantes, olor a pizza, niños corriendo, gritando, jugando, y música. «Val», gritó uno de los niños. El conejo Rockstar giró sobre su plataforma y soltó un riff animado con su guitarra. Sanks se congeló. El diseño era nuevo, más amable, más tierno, pero aún así, era un conejo, uno grande, con orejas largas, con una sonrisa que, en ese instante, lo transportó a la cara deformada de Carney. Un flash, un rugido, un golpe,
Shanks dio un paso atrás, jadeando. Bro, mírame, dijo Mouche, poniéndose frente a él. Ese no es Carney, es Val. Fue creado para animar, no para destruir. Míralo. Shanks tragó saliva y lo volvió a ver. Val tocó un acorde que hizo reír a los niños. Una niña pequeña le dio un abrazo al animatrónico y este respondió con un gesto programado y tierno. La tensión en el pecho de Shanks empezó a aflojar. «¿Ves?», susurró Mouche. La pizzería volvió a levantar. La gente regresa. Los niños aman a Bunny, aman el show. Salimos de la lista negra, pero su expresión cambió. Pero aún hay daños, aún hay comentarios, rumores. La gente sigue dudando. Shanks sintió el golpe emocional. Sabía que eso pasaría, pero oírlo dolía más. Entonces vio algo que lo hizo detener su respiración. En el escenario secundario estaban sus personajes, los amigos de Bunny, los mismos que él había ayudado a diseñar, a programar, a animar, vivos, funcionando, haciendo reír, y los niños los amaban. Una sonrisa, pequeña pero genuina, se formó en el rostro de Shanks. No lo había sentido así desde hacía meses. Ellos siguen aquí, susurró. Ellos aún importan. Mouche sintió. Y tú también, bro. Shanks miró a su alrededor, sintiendo un poco de calor en el pecho. Por un momento, solo un momento, el trauma se apartó. El ruido desapareció. Por primera vez desde la pesadilla, Shanks se sintió vivo.